Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los verbos en pasado. Esto engloba a los verbos en pretérito y copretérito, ¿ok? Primeramente vamos a ver qué son los verbos. Como ya lo habíamos visto en clases anteriores, los verbos son acciones que se desarrollan en una oración, ¿ok? Por ejemplo, tenemos Mario juega fútbol con su papá. ¿Cuál es la acción aquí? Muy bien, es juega. ¿Por qué? Porque Mario juega, esta es la acción, fútbol con su papá. Ok, lo que está haciendo Mario es jugar. Perfecto. Ok, aquí tenemos los verbos en infinitivo. Estos ya los habíamos visto. Por lo tanto, no es necesario que lo escribamos en nuestra libreta, ya que ya lo tenemos. Ok, los verbos en infinitivo, como ya lo habíamos comentado, son los verbos que están escritos en su forma base, es decir, que no están conjugados ni en presente, en pasado ni en futuro. Y los verbos en infinitivo no están escritos en un tiempo verbal específico, que era lo que les comentaba en este ratito. Y lo más clave ¿cómo podemos saber qué es un verbo en infinitivo? Lo más clave, por así decirlo, es que terminan en ar, en er y también terminan en ir, ¿ok? Siempre que veamos un verbo, o sea, es decir, una acción que termina en ar, er, ir, es un verbo en infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, pinar, regar y escribir, ¿ok? Todos estos, como podemos observar, terminan en ar, en er o en ir y son acciones. Ok, los verbos en pasado, pues como el nombre lo dice, son acciones, porque estamos hablando de verbos, que se realizaron en el pasado, ¿ok? Recuerden, los verbos en pasado son acciones que se realizaron en el pasado. Aquí tenemos los verbos en pretérito. Siempre que escuchemos la palabra pretérito, son verbos en pasado. Y cuando hablemos de de los verbos en copretérito, son verbos que también sucedieron en el pasado, acciones que sucedieron en el pasado, ¿ok? Primero hablaremos de los verbos en pretérito, ¿ok? El tiempo pretérito nos indica las acciones. Regresamos con la palabra acciones. Recuerden, siempre que hablemos de verbos, recuerden la palabra acciones, acciones o cosas que voy a hacer, ¿ok? Son acciones que sucedieron en el pasado. Pretérito, acciones en el pasado, es decir, que ya se dieron por terminadas. Aquí tenemos el ejemplo, atendí, grabé, canté, llevé, coloqué y leí. Todas estas acciones, por ejemplo, yo leí un cuento. Ok, leí está en pretérito, es decir, lo leí hace mucho y esa acción ya terminó. Yo grabé la clase, ok. Yo la clase pasada la grabé, es decir, grabé se quedó en el pasado porque ya lo hice, ok. Por ejemplo, aquí tenemos, yo leí un cuento, que era lo que les decía hace unos momentos. Leí, verbo en pretérito y es una acción que ya terminó. Muy bien. Les decía que siempre que terminan en vocal tónica, se acentúa. Por ejemplo, conduje, comí, escribí, dije y desperté. Si se dan cuenta, conduje no tiene acento.
qué creen que no tiene acento? Es claro, porque no se escucha fuerte. Imagínense que le pusiéramos un acento, va a decir conduje. Y pues no, ¿verdad? No se escucha bien. Es por eso que conduje, aunque esté en pretérito, como su sílaba tónica, que viene siendo G, no se escucha fuerte, no se le pone acento. Sin embargo, sigue estando en pretérito, ¿ok? Aquí tenemos 3 ejemplos. Mónica jugó con su Nintendo. ¿Cuál es la acción aquí? Jugó. Muy bien. ¿Y por qué está en pretérito? Porque tiene acento. Es decir, Mónica jugó con su Nintendo. Mónica jugó con su Nintendo, pero ya dejó de jugar. Ya terminó, ¿ok? El sábado comí tacos, ¿ok? ¿Cuál es el verbo? Comí. Ajá. Está con acento porque está en pretérito. Es algo que ya se terminó. Ya me los comí. Y tenemos el tercer ejemplo que dice Pepe pintó, este es el verbo, un árbol con sus acuarelas. Porque está así, acento, que está en pretérito y es algo que ya sucedió. Pepe ya pintó un árbol con sus acuarelas. Ya terminó. Ajá. Espero que todo esté claro. Igual cualquier duda, me mandan un mensaje. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los verbos en copretérito. Dice que los verbos en copretérito se refieren a acciones, otra vez, porque son verbos, pasadas, recuerden, pretérito, copretérito, acciones pasadas, siempre, ¿ok? Los de copretérito son acciones pasadas que se repitieron, se realizaron al mismo tiempo que otra o no concluyeron, es decir, no se terminaron. Por ejemplo, mi mamá vivía en Monterrey. Ajá. ¿Ok? Mi mamá vivía en Monterrey. ¿Ok? Sabemos que vivía, más sin embargo, no sabemos aún si todavía viva en Monterrey. ¿Sí? Y Carlos jugaba fútbol en la primaria. ¿Ok? Listo. Ya lo marqué. Carlos jugaba fútbol en la primaria. O sea, está en pretérito porque no sabemos si Carlos siga jugando fútbol. ¿Sí? ¿Cuál es la terminación de los verbos en copretérito? Pues muy fácil. Es muy fácil identificarlos porque los verbos en copretérito siempre terminan en aba o en ia. Por ejemplo, tenemos comía, jugaba, peleaba y corría. ¿Se dan cuenta? Todos terminan en ia, aba, aba y también aquí en ia. ¿Sí? Aquí tenemos los ejemplos. Luis jugaba baloncesto. Ok, ¿cuál es el verbo? Jugaba. ¿Y por qué está en copretérito? Porque terminaba en aba. Perfecto. Pero ¿qué más? ¿Por qué creen que esta oración esté en copretérito? Claro, porque dice que Luis jugaba baloncesto. Sin embargo, no sabemos si Luis siga jugando baloncesto, ¿ok? Número 2. Mi mamá barría la calle, ¿ok? ¿Cuál es el verbo? Barría. Perfecto. ¿Cómo sabemos que está en copretérito? Porque termina en ia. ¿Y por qué esta oración está escrita en copretérito? Así es, está escrita en copretérito porque no sabemos si la mamá, en este caso mi mamá, siga barriendo la calle. Porque, por ejemplo, mi mamá barría la calle. No, esto está en pasado porque lo barría, pero lo puede seguir haciendo. Es algo que quedó inconcluso, ¿saben? ¿Ok? Y el número 3 dice, Carolina recortaba las hojas mientras que su hermana las pegaba en su libreta. Aquí tenemos 2 verbos, recortaba y pegaba, ¿ok? Están en copretérito porque termina en aba y aba, ¿ok? ¿Y por qué están escritas en copretérito? Está escrita en copretérito esta oración porque dice que mientras Carolina recortaba las hojas, su hermana las pegaba.
¿sí? Es decir, que son dos acciones que se están realizando al mismo tiempo. ¿Ok? Esta es la tarea, la voy a explicar, pero igual lo voy a enviar al grupo en un Word. Dice, instrucciones, escribe lo siguiente en tu libreta y respóndelo. Como se los voy a enviar en un Word, lo pueden escribir en su libreta o lo pueden imprimir, ya es consideración de cada quien. Ok, dice, escribe la terminación de cada uno de los verbos que se exponen. Ok, aquí está, podemos hacer la tablita, si lo vamos a dibujar, podemos hacer la tablita, si no, podemos escribirlo seguido, o sea, verbos en infinitivo y aquí escribimos la terminación de los verbos en infinitivo. Luego, los verbos en pretérito y escribimos la terminación de los verbos en pretérito y aquí abajito escribimos la terminación de los verbos en copretérito, ¿ok? Después de que terminamos el número 1, en el número 2 escribimos 5 verbos en cada uno de los espacios. Es decir, en los verbos en infinitivo escribimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 nada más. Los verbos en pretérito escribimos otros 5. ¿Ok? Escribimos 5 y en los verbos en copretérito escribimos otros 5, pero solamente son verbos, no son oraciones. Es decir, en los verbos en infinitivo, les voy a poner un ejemplo, escribimos correr, leer, brincar, saltar y cantar, por ejemplo. Entonces escribimos los 5 y luego otros 5 en pretérito y otros 5 en pretérito, ¿ok?